Otro de los países que acapara la agenda de la cumbre, o por lo menos es lo que ha intentado hacer Nicolás Maduro, es Venezuela. El chavista llegó a Ciudad de Panamá lanzando una fuerte advertencia a Barack Obama. Maduro dijo que está en la Cumbre de las Américas para hacer respetar a Venezuela e indicó que no es tiempo del imperialismo o su amenaza, sino tiempo de paz y cooperación. Saben ustedes que estamos en una tremenda lucha porque se respete a Venezuela y la haremos respetar. Ustedes verán, venimos a esta cumbre con el mejor espíritu constructivo de construir la paz, de construir unión, de construir justicia, pero en base al respeto entre los pueblos, entre los gobiernos. No es tiempo de imperialismos, de amenazas, no, es tiempo de paz, de cooperación, de unión, de avance, de prosperidad. Saludamos en nuestros estudios NTN 24 en Washington a Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, señor de la Cruz, bienvenido. Muy buenos días, un saludo al canal de las Américas, NT24, a Karen y Laura y a Gustavo en Panamá. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Nicolás Maduro pedir respeto por Venezuela, pero al mismo tiempo vemos a la oposición venezolana haciendo sentir su voz, pidiendo respaldo al continente en esta Cumbre de las Américas. Son muchos los expresidentes, además, los que están pidiendo que se respete los derechos humanos en Venezuela, que se respete la situación y que sobre todo los países del continente despierten frente a lo que está pasando. Pero al escuchar los discursos de ayer, uno se preguntaría, ¿va a pasar inadvertido este tema? Porque prácticamente quienes hablaron o quienes dieron declaraciones lo dejaron prácticamente de lado. Es cierto, las declaraciones ayer de todo el desarrollo de la cumbre, que básicamente fue influenciada por la cumbre, la cumbre de negocio o de empresarios y la cumbre de la inauguración en la noche, deja a un lado a Maduro en este planteamiento, porque el centro se encuentra entre el presidente Obama y Raúl Castro, que es un hito importante en el descongelamiento de las relaciones, que recuerda un poco en la distancia a la caída del muro de Berlín. Tiene un impacto en la dimensión latinoamericana en ese sentido, en las Américas. Y ahí hoy el discurso de Maduro es un discurso que es a destiempo. Sin embargo, él deja al final y dice, vengo a un proceso de paz, porque se da cuenta que en esa cumbre el rechazo a Estados Unidos no tiene cabida. Precisamente, como ustedes saben, no hay un acuerdo final dentro de la cumbre porque Venezuela quiso presionar para que fuera rechazada la propuesta que siempre Venezuela ha venido manejando contra los Estados Unidos, cosa que no tuvo cabida en el resto de los países. Señor de la Cruz, pero si bien en las últimas horas no hemos escuchado a los líderes que participan en esta Cumbre de las Américas hablar sobre el tema de Venezuela, en específico el tema de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, sí escuchábamos a Barack Obama hace unos días decir en una entrevista que ofreció a la agencia Noticias F, decir que no se podía guardar silencio frente a la situación de derechos humanos en Venezuela. ¿Cree usted que Obama logre imponer dentro de la agenda de la Cumbre de las Américas, como bien usted dice, no estaría contemplado, pero cree usted que Barack Obama logrará imponer este tema de la dificultad de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela dentro de esta agenda de la Cumbre de las Américas? Directamente no lo va a hacer, ¿ok? Porque no es agenda dentro de la cumbre. Sin embargo, la cumbre ya deja la declaración de los expresidentes, los 21 expresidentes, que lo hicieron con mucha fuerza, con una declaración formal, y Obama en su discurso lo deja entender sin señalar a Venezuela. Yo creo que la cumbre va a marcar un antes y un después en ese sentido, en términos de los presos políticos en Venezuela. Y recordemos que hay una declaración también de la presidenta Dilma Rousseff que también hace una acotación en ese sentido. Yo creo que aquí Maduro va a tener que poner las barbas en remojo si él quiere continuar en este concierto latinoamericano para hacer en una acción conjunta, porque se observa que ya ese discurso no tiene cabida dentro de la región. Retomamos la conversación con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends desde nuestros estudios en Washington. Y señor de la Cruz,
consultar con usted, porque ya en la última cumbre de las Américas en Cartagena de Indias no hubo declaración final, en la anterior tampoco hubo, en Trinidad y Tobago tampoco hubo. Es decir, esta sería la tercera cumbre consecutiva en la que no se alcanza un consenso entre los países miembros o participantes en este encuentro hemisférico. ¿De qué manera pone esto en riesgo la convocatoria a una próxima cumbre de las Américas? Porque parece ser que no se logra un consenso, no se logran acuerdos exactos para este tipo de encuentros. En este caso tenemos presencia de los grupos alineados con los países del ALBA y del socialismo del siglo XXI, sobre todo los 4 grandes países que son miembros del ALBA, que juegan muy cerca con Venezuela y son los que realmente el canciller de Costa Rica señala que usan un verbo no adecuado para los tiempos que vivimos. Sin embargo, la iniciativa de Obama y Castro de continuar en esa apertura y en ese rompimiento en abrir las relaciones entre Cuba y Estados Unidos le da cierto confort para continuar en las cumbres, porque Castro se va a convertir en un interlocutor para ir llevando esa ala ultrosa, de ultraizquierda, con el discurso, más acercarse a una América que ha cambiado en ese sentido. Este hito de iniciar las relaciones de Estados Unidos y formalizarla con Cuba va a generar un cambio en la región en ese sentido. Ahora entonces una declaración final. Le agradecemos por su análisis a Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, por haber estado con nosotros desde nuestros estudios en Washington en NTN 24. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación.